Así dice la palabra de Dios en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este encuentro que Dios nos ha dado a través del culto en esta semana, en este mes de febrero. Oramos realmente para que podamos juntos continuar hacia el deseo de Dios y en aferrarnos a la palabra en este culto. Durante estas semanas, este año 2022, hemos compartido sobre una palabra importante. Ya llevamos 2 semanas hablando de la fe. Pero ¿qué tipo de fe nosotros debemos que tener? La semana pasada compartíamos que hay que tener la fe en la palabra de Dios. Porque muchas personas tienen una fe, pero una fe de lo que ocurrirá hoy en el nombre de Dios. Tal vez dirán, todo me irá bien, tengo fe en esto, o una fe en los acontecimientos, que nada malo le pase. Es una fe de acuerdo al ambiente o a las circunstancias. ¿Y qué tal si el día no sucede nada bueno hoy? ¿Qué tal día si hay diferencias o discusiones o situaciones adversas? Su fe se terminará, la fe ya no lo tendrá. Por eso nuestra fe no puede tambalear. Y para que nuestra fe realmente sea correcta, tiene que tener un fundamento. Y la semana pasada compartimos que era la fe en la palabra de Dios. Hoy, en el mensaje de hoy, vamos a ver uno de los grandes hombres que la Biblia habla, un hombre de la fe, pero tenía la fe en esa palabra de Dios. Hoy hablaremos de la fe de Abel. Tal vez nosotros no hemos escuchado mucho de este gran personaje que es Abel. Habla en Génesis capítulo 3 y después habla en Hebreos capítulo 11. Tal vez en otros textos hablen algo de Abel, pero no se escucha mucho. Pero la Biblia dice en Hebreos 11:4 que su testimonio sigue hablando hasta el día de hoy. Eso es tremendo, porque la palabra de Dios hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Podamos tener la fe de Abel correcta y así poder transmitirlo correctamente y quede como legado hacia nuestra siguiente generación. Veramos la introducción del mensaje de hoy de la fe de Abel. Lo primero, como compartimos la semana pasada, la fe correcta debe tener un fundamento correcto. Yo no puedo decir tengo fe, pero ¿en qué yo estoy poniendo mi fe? ¿En qué fundamento? Si estoy poniendo mi fe en las circunstancias y el ambiente que va y viene, que cambia, que las circunstancias se mueven, así mi fe también tambaleará. ¿Por qué? Porque mi fe no está basado firmemente. Entonces, ya que mi fe no está basado realmente en el fundamento correcto, comenzaré a usar mis métodos, comenzaré a usar mis pensamientos, me esforzaré para que todo vaya bien. Inclusive los incrédulos, los que no conocen el evangelio, dicen que tienen fe, pero tambalean, sufren en su caminar. Nosotros como hijos de Dios, salvos por Dios, tengamos la fe en el fundamento correcto. Y pastor, ¿en qué fundamento correcto yo debo poner mi fe? En el fundamento de la palabra de Dios. Esta palabra que es viva y eficaz. Esta palabra que es más cortante. Esta palabra que cambia los pensamientos, los tuétanos, las coyunturas. ¿Por qué? Porque yo debo poner mi fe en en la palabra de Dios, porque en esta palabra están las promesas de Dios. Y no solamente esas promesas, sino que estas promesas que se cumplieron, que se cumplen ahora y se cumplirán en el futuro. Absolutamente nada ni nadie podrá parar la palabra de Dios. La Biblia dice que ni una jota ni una tilde pasará. Yo debo poner mi fe en esta palabra. Dios absolutamente nos dio esta palabra y no para que solamente lo tengamos como un conocimiento y digamos, estudié en un seminario o estoy dando clases de estudio bíblico, como decimos. Más que esto es para yo principalmente ponga mi fe en esta palabra. Realmente oro para que las iglesias, nosotros como una iglesia unida, podamos poner nuestra fe en el fundamento correcto. Dios le dio a Adán y Eva en el principio que pusieran su fe en esta simiente de la mujer. Génesis 3:15, que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y Adán y Eva creyeron en esto y continuaron con esta fe.
Más adelante, años después, en Isaías 7:14, Dios habla a través de Isaías y le dice que a través de la Virgen iba a concebir un niño, un hijo, y que su nombre era Emmanuel. ¿De quién está hablando? De la simiente de la mujer. Este Emmanuel, Dios con nosotros, se cumplió en la persona de Cristo. Y en la persona de Cristo están toda la respuesta, el cumplimiento de la palabra de Dios. Este Jesús que vino como el Cristo, vino a la tierra, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y está con nosotros y vendrá otra vez. Usted, cuando disfruta de esta fe correcta en la palabra, en el evangelio, es el culto. Así es la vida de fe en el culto. Disfrute esto en el culto. Recuerde que es la mayor promesa de Dios y está dentro de la palabra de Dios. Entonces, como creyente, como pastor, como líder, la fe de Abel nos muestra muchas cosas. Pero hoy, lo primero que queremos decir en este contenido es que Abel puso su fe en la palabra de Dios, no en la palabra escrita que tenemos ahora, porque no había. Dios le dijo a Adán y Eva el método para que el hombre se pudiera acercar a él. Se lo dijo. Pero le dio la promesa primero de la simiente de Génesis 3:15, que iba a venir para aplastar la cabeza de la serpiente. Esta es una gran promesa. Pero ¿cómo yo puedo realmente, cómo Adán y Eva podían realmente tener esta fe correcta de la simiente que iba a venir, que alguien iba a tomar nuestro lugar, que alguien realmente iba a aplastar la cabeza de la serpiente, iba a consumir todos nuestros pecados? Dios se lo dijo a través de Génesis 3:21. En otras palabras, cuando Adán y Eva se pusieron sus vestidos de hojas, de delantales, Dios le dijo, quítense eso. No es su esfuerzo humano, no es por lo que usted piensa que usted se pueda acercar a mí, sino que todo es a través del método de Dios. Génesis 3:21. Dice que la Biblia que tomó ropas de pieles y los vistió. En otras palabras, la salvación es dada por Dios. El evangelio es dado por Dios. No es mi esfuerzo. El evangelio es todo, es la promesa de Dios para nuestra vida. Yo no tengo por qué pensar cómo lo voy a hacer y si lo hago bien y si lo hago mal, sino que es por la fe. Entonces, Abel, a través de Adán y Eva, puso su fe en esta palabra. No es que Abel era el mejor. No es que Abel tenía el mayor conocimiento que su hermano Caín. Simplemente Abel tenía algo. Era la fe correcta, la fe en el fundamento de las promesas de Dios. Eso es lo que dice en Hebreos capítulo 11, que Abel por la fe ofreció un mejor sacrificio que Caín. Entonces nosotros tenemos que poner la fe correcta en la palabra de Dios, la fe correcta en las promesas de Dios y la fe correcta en el evangelio que Dios nos ha dado. Dios absolutamente cumple su palabra. Él envió a Cristo y vino a deshacer las obras del diablo y aplastó la cabeza de la serpiente, el diablo, y deshizo sus obras completamente en la cruz. Los hijos de Dios deben disfrutar de esta fe en la palabra y ponerla como nosotros, como un pacto, afirmarla, aferrarnos a nuestra vida, porque somos sus hijos. Hoy, como segundo, podremos ver dos cosas. Miremos Caín, miremos Abel. ¿Cuál era la dirección que tenía Caín, el hermano mayor? Y Abel. Lo que nosotros podemos ver en Caín es que Caín entregó lo que le sobraba de las frutas o de las verduras o del campo donde él tenía. No es que Abel vio y dejó todo lo mejor en su campo y trajo lo que quedaba. Él vino y trajo lo mejor para Dios, pero no era la fe correcta. Por eso realmente nuestro esfuerzo, nuestros métodos, como yo pienso que debo estar delante de Dios, como yo creo que yo puedo presentarme delante de Dios, no es lo correcto. Mi fe no está basada en mis propios méritos o pensamientos, porque el ser humano todavía está pensando que acercarse a Dios o porque tener la fe correcta es a través de la religión. Muchas religiones existen en el mundo y cada uno tiene un pensamiento de cómo acercarse a Dios. Pero es a través de la religión, es a través de un método, es a través de un pensamiento humano. Eso es religión. Otros piensan que puede ser a través de las buenas obras. Tal vez Abel tenía la mejor intención de traer lo mejor a Dios. Tal vez tenía el mejor esfuerzo y tal vez pensó que Dios iba a
a poder evaluar, podemos decir, ese esfuerzo. Las buenas obras no es malo. Las obras, usted ayuda a alguien, no es malo en sí. Hágalo. Pero las buenas obras no llenan los requisitos para que usted pueda encontrarse con Dios. Las buenas obras no llenan los requisitos para que usted pueda ser salvo. Usted puede tener muchas buenas obras, puede haber grandes filántropos, gente que da muchos millones, pero eso no quiere decir que puedan encontrarse con Dios. Caín dio todo su esfuerzo. Abel dio su fe solamente. Y conforme a la fe, Abel dio un mejor sacrificio. Yo no quiero que olviden esto y no lo olvidemos. No hay nada que yo pueda hacer para acercarme a Dios. No hay nada en mí que pueda decir, esto por lo menos puede traer para acercarme a Dios. No hay nada. Todos somos pecadores. Todos nos hemos desviado. No hay justo ni aun uno. Por eso Abel, el método de Abel fue por la fe, pero la fe correcta, la fe en las promesas de Dios, la fe en que Dios cumplirá su palabra y que iba a enviar a alguien algún día en su lugar. Y por eso ofreció un cordero, una oveja, ofreció y derramó su sangre y quemó la piel tal vez para demostrar que alguien iba a derramar su sangre. Alguien iba completamente a dar su vida. Esto es la fe correcta en las promesas de Dios. En Abel nos enseña dos cosas importantes. En Caín también. Pero en Abel nos enseña dos cosas que usted como creyente que debe tener la fe correcta debe entender. Primero, ¿qué es el culto? El culto nos enseña que el culto es estar delante de Dios. Ese es el culto. Caín estaba delante de Dios. Sí, estaba dando una ofrenda a Dios. Abel también estaba delante de Dios. Pero ¿con qué fe usted está delante de Dios? El culto es recordar que cuando yo vaya al templo, a la casa o al lugar donde voy a celebrar el templo, el lugar, el culto, no estoy delante de nadie, no estoy para demostrar algo a nadie, yo vengo delante de Dios, pero delante de Dios con una fe correcta, la fe puesta en el Evangelio. ¿Y en el Evangelio quién es? Cristo. Esta era la fe de Abel. Yo cuando vengo al culto, cuando vengamos al culto, que podamos disfrutar la dirección correcta. Un hijo de Dios va al culto, se debe decir esto. Un hijo de Dios que tiene la fe correcta en el Evangelio. Un hijo de Dios que se aferra a las promesas de Cristo. Un hijo de Dios que cree que Cristo es el verdadero profeta que me abrió el camino, el verdadero sacerdote que perdonó mis pecados, el verdadero rey que deshizo las obras del diablo. Este es el culto que disfruta el Hijo de Dios por la fe. Tengamos en cuenta esto. Todos podrán venir al culto y es importante que todos vengan, pero lo más importante es la fe correcta al estar delante de Dios. Y por último, nosotros necesitamos tener una fe como Abel, pero una fe que transmite lo más importante a la siguiente generación. La Biblia dice en Hebreos 11:4 que hasta el día de hoy, su fe habla. Así como grandes hombres, como hablamos de Pablo, hablamos de Esteban, hablamos de grandes hombres. Y en la historia de grandes hombres como George Mueller, como Moody, como Spurgeon, grandes hombres de fe. Nosotros tenemos que dejar un legado realmente importante, pero a nuestra siguiente generación. Su siguiente generación, sus niños, sus hijos, en la escuela dominical que crecen con usted día a día, cada domingo. No solamente debemos transmitirle lo físico o algo de entretenimiento que no está mal. Hay que transmitirle la fe correcta. Y para transmitirle la fe correcta empieza con nosotros que somos los líderes adultos en esta época. ¿Qué fe yo debo transmitir a ellos? Primero, la fe en la palabra de Dios. Ellos deben de ver que sus líderes, sus maestros, sus padres tienen fe correcta. Fe no solamente en sus propios méritos, sino fe en la palabra. Por eso vamos al culto, porque es la fe en la corriente de la palabra que nos va a llevar a tener la dirección en el campo. La segunda fe que debemos transmitir está en la palabra de Dios, es la fe solo en el Evangelio. El Evangelio es suficiente, hijos de Dios. El Evangelio es completo. El Evangelio es
todo. El evangelio es Cristo. Eso debe poner mi fe, para no estar tambaleándome en las circunstancias, en el ambiente. Usted puede tener una vida de fe correcta, amén. Usted puede tener un culto correcto, pero en el campo, en las situaciones, debe continuar con ese tipo de fe. ¿Por qué? Porque están nuestras generaciones, están nuestros hijos en el campo, están. Ellos necesitan ver la fe correcta que tengo yo en el evangelio. ¿Quién es Cristo para mí? No solamente cuando vamos al templo, en el campo, en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el trabajo, en la universidad, es la fe solo en el evangelio. Y lo último que quiero decir es que tenemos que transmitirle a la siguiente generación la fe que mira a las 237 naciones del mundo, la fe que mira hasta lo último de la tierra. Nuestra siguiente generación tiene que ver esto, que nuestra iglesia no está solamente encerrada en 4 paredes, que nuestra iglesia no solamente se siente cómoda en la región, es una iglesia que tiene la fe correcta, que mira desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ellos deben conocer esto. Nuestros líderes nos miran para que seamos testigos y protagonistas en otros países con nuestra especialidad y talento. Esa fe debemos transmitirle a ellos. Hasta el día de hoy hablamos de Abel, hablamos de Noé, hablamos de grandes hombres de fe, que podamos transmitir esa obra maestra eterna a ellos también. Ellos cuando crezcan sean los futuros líderes que guiarán a otros líderes tal vez en este mundo, puedan recordar a usted, no como solamente un gran hombre o mujer, sino como aquel que le transmitió el mensaje de vida, el mensaje hacia todas las naciones del mundo. Este es el deseo de Dios, iglesia. Ese es el mayor deseo de Dios. Quiero concluir en el mensaje del día de hoy. Tengamos la fe correcta, pero no es cualquier fe. Todos puedan decir yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Los hijos de Dios que tienen la fe correcta, la fe como le tenía Abel, valoran 3 cosas. Y hoy quiero darle el mayor valor. Primero, el valor de la palabra de Dios. Usted ya no puede ver la palabra de Dios solamente como un libro de historia o de conocimiento. Está bien. Debe ver la palabra de Dios como mi vida de fe. Mi vida para poder guiar y transmitir a la siguiente generación y a otras personas. La fe en la palabra es aquellos nosotros que somos sus hijos que le damos el valor cuando vamos al culto. El valor cuando escuchamos el mensaje en la semana. Ese es el valor que debo tener con la fe correcta. Segundo, el valor del culto. Ya no somos hijos de Dios que solamente van al culto para cumplir. Algunos dicen para calentar bancas. Nosotros vamos al culto porque ya hemos visto el secreto que hay en el culto. El culto es que yo estoy delante de Dios. El culto es que yo estoy disfrutando de este evangelio. Es Cristo, es completo y suficiente. El culto es el lugar donde van los hijos de Dios a recibir la guía y la fuerza para su semana. Ese es el culto. Y en ese culto usted debe tener la mayor fuerza. Usted está aquí recibiendo el mensaje a través de este culto, reciba esa fuerza, valore y concéntrese a través de este mensaje. Y el tercer valor es el valor del campo. Los hijos de Dios que tienen la fe correcta en la palabra y la fe como Abel, debemos dejar un legado importante en ese campo. En ese campo donde Dios me ha levantado. En ese campo donde yo estoy trabajando o en la universidad estudiando. En ese campo yo debo dejar lo más importante y lo más valioso, que es el evangelio. Yo debo tener esta fe correcta. Debo transmitir y grabar este evangelio a nuestras siguientes generaciones. Usted vive en una región, ¿verdad? Usted vive en una ciudad, a donde usted viva. Algún día la generación adulta que está con usted partirá de este mundo, pero continuará una siguiente generación en ese campo o en esa iglesia. ¿Qué valor le estamos dejando? Ese es el valor del campo. Ese es el valor de nuestra siguiente generación. Que podamos tener esta fe correcta y que en el día de hoy podamos nosotros no solamente mirar hoy, sino hacia nuestro futuro, mirando a nuestra siguiente generación. Valoremos la palabra al estar en la corriente de la palabra. Valoremos al culto.
estamos delante de Dios, aferrándonos al Evangelio, y valoremos el campo al transmitir lo más importante, que sea nuestra fe durante toda esta semana y toda nuestra vida. Vamos ahora. Dios, te damos gracias. Gracias por darnos esta fe, Señor. Así como muchos discípulos, Señor, en la Biblia oraron, aumentanos, Señor, la fe. Te pedimos que cada día podamos aferrarnos a la fe correcta, a la fe del Evangelio, a la fe de tu palabra, Dios. A esa fe, Señor, que tú has dicho que toda tu palabra se cumplirá. Y así con esta fe en el cumplimiento de la palabra, podamos seguir transmitiendo este mensaje de vida hasta nuestra siguiente generación, Señor. Que podamos, Señor, abrir nuestros ojos, Señor, correctamente, y no caer en la religión, no caer en el humanismo, sino, Señor, ser guiados a través de la fe del Evangelio, Señor. Oramos, Señor, en esta tarde. Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos, Señor.